Una cosa es diseño y otra cosa es tipo de investigación. En los tipos de investigación, que es la forma genérica de indicarlo, existen 5 criterios que hay que tomar en consideración para definir los tipos de investigación. Los tipos de investigación se definen según su tendencia, según su orientación, según el tiempo en que ocurren, según el periodo y secuencia y según el análisis y el alcance de la investigación. Esos son los 5 criterios que vamos a tomar en cuenta para poder trabajar los tipos de investigación. Y eso es, digamos, esto va a proseguir y en cualquiera de las tesis que ustedes van a encontrar diferentes formas de hablar de tipos. Pero si tiene estos criterios, definitivamente sí está hablando bien de lo que viene a ser la tipología. Por ejemplo, según la tendencia, que es la primera, según la tendencia está de acuerdo a cómo el investigador va a abordar el tema. Si lo va a abordar de un punto de vista cuantitativo o lo va a abordar de un punto de vista cualitativo. Yo hoy día puedo hablar de calidad en salud, pero lo puedo hablar tanto cuantitativamente como cualitativamente. Es de acuerdo a cómo quiero abordarlo. Si yo lo quiero abordar de la forma cualitativa, yo voy a hablar solamente de ausencia o presencia. Si yo lo quiero abordar desde un punto de vista cuantitativo, ya le voy a poner un orden y lo voy a cuantificar esos datos que salen. Eso es de acuerdo a cómo va a trabajar. En el campo, si yo lo veo desde un punto de vista cualitativo, si yo quiero trabajar la investigación desde un punto de vista cualitativo, aquí lo que yo quiero es saber cuál es el pensamiento de la investigación, del investigador. ¿Qué piensa acerca de lo que va a realizar? Aquí se resume él o los sentimientos de una muestra investigada, solamente los sentimientos, la percepción, digamos, vamos a, en una u otra forma, ver cuáles son los sentimientos que abarcan esa situación. Por ejemplo, si nosotros siempre hemos tenido un pensamiento positivo cuando comienza un nuevo gobierno. Decimos, sí, con esto vamos a cambiar. Si le preguntamos cuando comenzó Kuczynski su periodo, decía que sí, tenemos toda la esperanza que va a cambiar, como esto ha sido un economista, pensamos de todo, o sea, pensamos todos de manera positiva. Conforme va pasando, fue cambiando la percepción de esa persona, ¿no es cierto? Igual pasó con Toledo, igual pasó con Fujimori, igual con Araki, igual con todo. Porque las percepciones y los sentimientos van cambiando. Es igual, si cuando nos golearon, cuando Brasil nos goleó, todos no, ese Gareca no sirve, la cochinada de jugadores, nadie sirve, ¿no es cierto? Se tenía una percepción en ese momento. Y si nosotros hacíamos una entrevista a las personas, no, que cambien el entrenador, no, que cambien el jugador, no, que ese arquero no sirve. Pero pasar el siguiente partido, el Salvador, el Ede, que quieren hacer estatua a todo el mundo, ¿se da cuenta? Ese es un grado de percepción, ¿se da cuenta? Que de repente no tiene un tema valorativo, pero sí tiene un tema de sentimiento. Y los sentimientos en el individuo van cambiando, ¿se da cuenta? Hoy en día, por lo que está pasando alrededor, los sentimientos van cambiando. ¿Se da cuenta? Hay un sentimiento valorativo o de repente no existe. ¿Se da cuenta? Entonces, esto se pretende transformar una realidad referente a la variable de estudio y de acuerdo al momento que se está viviendo. ¿No es cierto? Hoy en día se podría tener una gran expectativa, si yo le tomaría, si yo haría una entrevista con ustedes, diría, ¿qué expectativas para ingresar a la clínica? Tendría una expectativa, pero cuando ya están en la clínica quisieran
salir de ahí y volver al quinto ciclo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque es el momento, la percepción. Y yo le digo, porque yo le he vivido inclusive hasta con mi propio hijo. Dice, yo ya quiero estar en el hospital, quiero estar en el laboratorio y ya no quiero estar en el hospital. ¿Por qué? Porque tiene que ocupar todo su tiempo, ya no hay tiempo para estar en casa, está prácticamente todo el día de la mañana hasta la noche. Si al médico se le ocurre, ¿saben qué? Tiene que venir a las 11 de la noche, porque tiene que venir a las 11 de la noche. El que llega a Casimiro Ulloa es terrible. Ahí te citan a las 9 de la noche y te botan a las 2 de la mañana. Muy bien, señores, se acabó la clase de mañana, pueden irse. Y tienes que buscar tu taxi, tienes que buscar cualquier cosa, pero no te pueden mantener en Casimiro Ulloa porque el hospital es muy chico. No tiene para resistirlo para los pocos residentes que tienen. ¿Se da cuenta? Son otro tipo de condiciones en las cuales deberían cambiar su panorama, su percepción que tenían en este momento, ¿no? Entonces, eso de ahí se hace desde un punto de vista cualitativo, porque no se puede medir, porque no se va a medir eso. A diferencia de lo cuantitativo que sí se mide. Todo lo que usted está haciendo en este momento es susceptible a medir. Todo, absolutamente todo lo que usted está pretendiendo investigar es susceptible a medir. Es la investigación netamente clásica, pues, ¿no? Se describe, se analiza o se experimenta las variables de estudio. Y aquí aunque en la cualitativa también se pretende abordar o aportar científicamente, pero en lo cuantitativo es donde se aporta mayor cantidad de situaciones científicas. Porque lo otro, como entra en la subjetividad, a veces no es tan creíble como lo que sí usted lo palpa, ¿no? A veces se hacen tesis un poco subjetivas. Por ejemplo, en el campo, no sé si en enfermería lo usan el análogo de EVA. ¿Ustedes usan EVA? ¿Usted trabaja en enfermería? ¿Usa el EVA? Sí. La escala análoga del dolor. Por ejemplo, la escala análoga del dolor va creo que de 1 a 10, ¿no? De 1 a 10, y te dicen, a ver, tú sientes dolor, del 1 al 10, ¿cuánto sientes? Y dice 5. Entonces yo subjetivamente digo, ya está con un poco de dolor. Y si me dice 8, entonces está con gran dolor. Pero es subjetividad, porque el dolor es dolor. Y no tiene por qué ser medido, simplemente el dolor debe ser atendido. Pero como su dolor es 5, vuelva mañana. Cuando el dolor sea 7. ¿De acuerdo? Entonces entra en una subjetividad. Y hemos visto tesis en las cuales ponen como referencia a EVA. Y lamentablemente es muy subjetivo. Hay mucha subjetividad en ese análisis del dolor. Entonces, aquí, en esta parte de la investigación cuantitativa, esto sí tiene que ser real, tiene que ser tangible, tiene que ser observable, tiene que ser medible, tiene que ser reproducible y tiene que ser predecible. Esa es la diferencia en lo cualitativo, porque esto sí es real, esto sí lo ve, esto sí lo cuantifica y esto sí lo entrega. En cambio, lo cualitativo puede ser como no puede ser. Y aquí hay una gran diferencia porque se toma el mayor número posible de individuos para investigar. A diferencia de una cualitativa, yo puedo hacerlo con 5 personas y hago toda una investigación. En este caso no, necesito una gran cantidad de individuos para poder certificar que lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy observando, es demostrable. O lo puedo generalizar. Entonces, según la tendencia, las investigaciones pueden ser cualitativas o cuantitativas. Según la orientación, las investigaciones pueden ser básicas o pueden ser aplicadas. Y ahí viene la controversia de algunos autores que dicen que la básica es como su nombre mismo lo dice, básica, pero no es así. Quien desarrolle una investigación básica, netamente lo que es básica, lo que está desarrollando está generando son nuevas teorías, nuevas leyes, y está dejando de lado un paradigma anterior
para ingresar a un nuevo paradigma. Entonces aquí la investigación básica es más que todo para las investigaciones experimentales, porque van a poner a la palestra nuevas teorías. Y las investigaciones aplicadas son las que ya existen trabajos y teorías, sino que simplemente se está aplicando. Es por eso que la mayoría de sus investigaciones son aplicadas y dejan de ser básicas. Por eso dice que cuando la investigación es básica, está orientada a lograr nuevos conocimientos, nuevas teorías, nuevas leyes. Y lo diferencia de la investigación aplicada porque son más sistemáticas y son más metodológicas. El objetivo, como siempre, va a ser el ampliar el conocimiento, primero suyo y después de la comunidad. Y en el caso de las investigaciones aplicadas, que si bien es cierto, están orientadas a lograr también nuevos conocimientos, está destinado a procurar solucionar problemas prácticos. Por eso que la mayoría de las investigaciones correlacionales son problemas prácticos. Relación entre A y B es un problema práctico. Causa-efecto también es un problema práctico. Las investigaciones descriptivas simples también son prácticos. Y las investigaciones comparativas también son prácticas. Entonces, si usted genera que su investigación está dentro de esta practicidad, pues entonces son descriptivas, no son experimentales. En el caso de las investigaciones según el tiempo de ocurrencia, las investigaciones pueden ser retrospectivas, porque está usando datos en el pasado, o prospectivas. Son hechos que se observan en el momento, que se están tomando. Si usted está tomando como evidencia que está tomando datos del 2019, está hablando de prospectivos. Si usted está tomando fichas, está tomando, historias anteriores, entonces está tomando datos retrospectivos. Se dice que las investigaciones experimentales parten del retrospectivo y van al prospectivo, e inclusive pueden ir más allá, porque simplemente no acaban. Pero dentro de lo que se indica el registro, las investigaciones son retrospectivas o son prospectivas. También hablamos según el periodo y secuencia de la investigación. Según el periodo y secuencia de la investigación, y también las diferentes tomas u observaciones que vamos a hacer, las investigaciones pueden ser longitudinales o pueden ser transversales. En este caso, si bien es cierto, las longitudinales normalmente son las experimentales, también hay investigaciones descriptivas que son longitudinales, pero es prácticamente para las experimentales. Cuando la investigación data de la observación de una o más variables a lo largo de un periodo determinado de tiempo, pudiendo ser pasado, presente o futuro, con lo que puede ser retrospectiva y prospectiva. Las que son retrospectivas y prospectivas son las experimentales. Aquí se puede dar observaciones durante el tiempo. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 observaciones en el tiempo. Y usted va sacando datos de esas propias observaciones. A diferencia de las investigaciones transversales, también le llaman transeccionales o transaccionales. En los estudios transversales es la investigación de hechos, sucesos, características o fenómenos en un solo momento. O sea, usted lo observa todo esto en el tiempo en un solo momento.
a diferencia de los longitudinales que están midiendo en varios momentos del tiempo. Aquí solamente tomo una sola observación. Ahora, la mayoría de sus investigaciones en las cuales ustedes me han dado su tema, la mayoría son transversales. La mayoría. En un 95% son transversales, transeccionales o transaccionales, como lo van a encontrar en diferentes libros. Y según el alcance y el análisis de los resultados, sus investigaciones pueden ser exploratorias, descriptivas, correlacionales o explicativos o experimentados. Entonces, en una de estas cuatro, usted va a colocar su investigación. En primer lugar, las investigaciones exploratorias son las llamadas investigaciones tipo o investigaciones en las cuales falta antecedentes para poder trabajar. Son las llamadas investigaciones nuevas, las que no hay demasiada información, o también las llamadas enfermedades reemergentes. Por ejemplo, hoy en día tendríamos que hacer nuevos estudios sobre sarampión porque es una enfermedad reemergente que un tiempo ha estado en latencia y nuevamente ha vuelto a suceder. Entonces tenemos que buscar nueva información del por qué hay una reemergencia en esta situación. En este caso, estas investigaciones nuevas o reemergentes que han comenzado a salir, definitivamente falta información. Y necesitamos buscar información nueva del por qué se está presentando. Por ejemplo, esta de Lilian Marré, que son investigaciones exploratorias. Porque si usted va a la información no va a encontrar mucho. Va a haber muy poca información. Pero investigaciones no. Hay teorías y hay teorías, pero no hay investigaciones aquí en el Perú. Hay muy poca información. Entonces, encontramos que los estudios exploratorios se efectúan cuando el objeto o el problema de investigación a estudiar es nuevo. Es nuevo o ha sido abordado, o no ha sido abordado, o ha sido muy poco estudiado. Y no se tiene mucha referencia del mismo. Entonces, eso es una investigación exploratoria, donde hay muy poca información o normalmente es nuevo. De repente por ahí que salga una nueva enfermedad. Luego tenemos los estudios descriptivos, a lo que lo hemos visto en los diseños. En este caso, están dirigidos a ver cómo es o cómo se manifiestan determinados fenómenos en un medio. Buscan especificar las propiedades importantes de las personas o de los fenómenos, cómo se están resolviendo, cómo se están presentando y con qué frecuencia están ocurriendo, si hay una alta frecuencia o hay una sola moderada frecuencia. Y aquí tratamos de medir o evaluar diversos aspectos, las dimensiones o los componentes en el lugar, cómo se presenta, por ejemplo, cuáles son los factores que asocian a un asma infantil, ¿no es cierto? ¿Por qué en este tiempo se comienza a presentar mayor cantidad de casos? ¿Cuáles son esos factores que condicionan la presencia de ellos? Entonces ahí vamos a medir, evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del por qué se está dando. A eso llamamos una investigación netamente descriptiva. Luego tenemos las investigaciones o los estudios correlacionales. Lo que trata de medir un estudio correlacional es el grado de relación que existe entre dos o más variables. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué componentes hacen que se relacionen esas dos variables? Entonces, permite saber cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento de la otra. O sea, si nosotros vemos, hoy en el caso de la variable de diabetes, tendríamos que ver qué otras variables hacen que se presente mayor diabetes para buscar una relación, ¿no? Podríamos ver tantos factores
que están relacionados a la diabetes. Entonces, haríamos estudios correlacionales porque nos permite saber cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento de la otra variable. ¿No es cierto? De acuerdo a los cambios que van a existir, se van a presentar los otros factores. Y por último, tenemos los estudios explicativos, o también llamados experimentales. En este caso, están dirigidos a encontrar o responder por qué se presentan esos eventos, cuáles son los condicionantes a que se presenten ciertas características. Entonces van a explicar el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se va a dar esto. Y aquí lo que medimos es la eficacia, eficiencia, optimización, impacto de algún tipo de situación. Por ejemplo, impacto del medio ambiente, del ambiente que estamos viendo en la presencia de problemas respiratorios. Y podemos medirlo y explicarlo. Ahora, en este caso, para la próxima semana, he hecho un cuadro aquí, he hecho acá están todas las clases que vamos a tomar para la práctica y también para el examen.